Hoy estaremos hablando sobre infancias y conflicto armado en Colombia. Para eso tenemos una invitada muy especial, Yelitza Osorio Urrea. Yelitza es licenciada en Pedagogía Infantil de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Ella misma se caracteriza por escuchar y observar historias que le permitan narrar y desentrañar la diversidad de miradas y experiencias que comprenden el habitar de un país como Colombia. Le gusta investigar sobre las infancias, el conflicto armado, la educación rural, las mujeres, las diversidades y pensar en la posibilidad de construir la paz desde la escuela, articulando diferentes líneas de construcción de conocimiento. Así que, Yelitza, muchas gracias por estar acá hoy con nosotros, por compartirnos este tema tan interesante, tan bonito, pero también tan delicado, que toca tantos sentimientos. Muchas gracias y te cedo la palabra. Muchas gracias, Marisol, por esta presentación. Buenos días para todas y todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por asistir a este espacio. La idea es conversar un poquito el día de hoy sobre un tema que es un poco álgido, pero que también es muy interesante y creo que nos conviene mucho en estos momentos, teniendo en cuenta pues como las condiciones sociales y políticas en el país. Y bueno, me alegra pues como mucho volver aquí a la casa, a la UDA. Creo que es algo maravilloso para uno como egresado volver a habitar estos espacios sobre todo. Bueno, vamos a dar por acá inicio. Voy a permitirme compartir por acá la pantalla. Nuestro tema es entonces lo que nos dejó la guerra, infancias y conflicto armado en Colombia. Al final de la charla, la idea es como mirar un poco qué fue eso que nos dejó la guerra y el por qué quise darle este título a la charla del día de hoy. Voy a iniciar leyendo un fragmento. Bueno, esto surge o emerge como a partir de todo el trabajo que yo realizo desde la tesis de pregrado en un ejercicio de investigación tanto teórico como práctico que realicé con la asesoría de la profesora Melissa Giraldo y desde eso entonces he tratado como de venir pensando y profundizando en el tema. Ha sido pues un poco complicado también como pensar estas cuestiones en términos de poner en conversación como los ideales, los escenarios reales, en lo que nosotros como adultos quisiéramos que pasara realmente con los niños y las niñas, pero que en esta vida real, en este país que nosotros vivimos, realmente pues es como complicado muchas veces ceñirse a esas formas o esos ideales pues de los niños y las niñas que queremos que sean, cómo queremos que vivan y lo que les toca o no vivir, ¿cierto? Entonces, acá me permito compartir un fragmento de una carta que yo comparto con las personas que hicieron pues como parte de esta experiencia y bueno, que escribí para ellos pues quisiera como compartírsela a ustedes un poco para ver qué fue lo que pasó y qué fue lo que hizo parte de esa experiencia. Entonces dice así, dicen que la guerra no ríe, no llora, no piensa en el otro, dicen que no tiene miedo, dicen que la guerra no siente, por eso la guerra nunca gana, porque en la guerra todos perdemos. La guerra no solo son balas y explosiones, la guerra es ese silencio que hace ruido, ese eco que en el día y en las noches se esparce a través de las montañas. Es el café seco en el piso, las casas cayéndose, una escuela abandonada, las fincas inundadas por el rastrojo, siendo la muestra de que la naturaleza vuelve a los lugares que fueron suyos en algún momento. La guerra es la pesadilla del sueño, el desayuno abandonado. La guerra es una casa sin puertas y sin ventanas. La guerra son esos momentos en que se espera de todo porque estamos acostumbrados a nada. Este fragmento me parece muy potente porque es precisamente nosotros podemos llegar pues como pues desde nuestra experiencia y también pues desde lo que hemos recorrido como históricamente como sociedad colombiana de pensar eso, ¿cierto? De que la guerra solo pueden ser las explosiones, las balas, ¿cierto? Pero hay un montón de cosas detrás de eso que también implican
cuáles son esos elementos cotidianos, sencillos, pero que son específicos y particulares de los escenarios en conflicto, ¿cierto? Entonces, por eso quise pues como compartirles este fragmento y para dar paso también como a una pequeña reflexión sobre lo que estamos en este momento pues como viviendo en términos sociopolíticos y es los escenarios de desplazamiento masivo forzado en diferentes lugares de Colombia. Creo que esto no puede pasar desapercibido porque finalmente no es hacer como si nada estuviese pasando, precisamente hoy estamos hablando pues, de este tema, entonces es saber que estamos hablando de este tema aún en un contexto en medio del conflicto, ¿cierto? Que para algunas comunidades, para algunos territorios no cesan y en escenarios pues, de desplazamiento forzado muy álgidos, donde las personas, por ejemplo, en este momento en Valle del Cauca y Chocó, hay más de 1000 familias desplazadas de sus territorios y creo que bueno, también es como pertinente hacer como ese llamado de atención, como estamos atentos y alertas como a esos escenarios que nos convocan también, ¿cierto? Como maestros, maestras, como pensadores pues, de estos temas que nos interesan. Para eso voy a compartir por acá una canción, vamos a escucharla, les pido por favor que la escuchemos atentamente. Ya al final pues podremos como compartir un poco sobre las apreciaciones de esto y qué nos dice también elementos como la música, la literatura, sobre eso que nos pasa, ¿cierto? Cómo lo podemos vincular al contexto y a eso que somos y hemos venido siendo. Las fronteras son flores del mal, lo aprendí siendo pequeño, cuando el hambre me obligó a cruzar y hoy me dice en el extranjero, porque una noche emprendimos la larga migración hacia otro cielo. Me dice en el extranjero y mi mamá barriendo los sueños de los señores fue más feliz que ellos. Me dice en el extranjero, porque aún no han descubierto que llevan dentro el universo entero. ¿Hace cuánto no ves las estrellas? Hay tantas aquí ahora, parece que se pisan entre ellas, es la misma hora en todos los sitios. El tiempo no existe, todo termina y vuelve al principio. Perdí a mi familia y un extraño me abrazó, me dijo estamos todos solos. Jamás volví a estar solo, no sé de dónde somos. Yo canto la belleza de estar vivo y eso es todo, porque eso lo es todo. Dicen que son ricos porque tienen caseríos, rico yo. Todo lo que ven mis ojos es mío. Nadie nació para ser siervo, quien no es feliz debe partir. Como parten las aves del invierno, como una caravana de sueños, cruzan el desierto los sureños, pa' mandar plata a casa del viejo. Atrás se quedan los que esperan, sin saber si volverán, sin saber si llegarán siquiera. Al otro lado del surco, como un cisne entre los juncos, entra lento al puerto entre la niebla densa, un cayuco y dentro un racimo de soñadores de un nuevo mundo que tras días a la deriva perdieron la vida juntos. No es justo morir de sed en el agua frente al ojo que todo lo ve pero nunca hace nada. Mientras viva podrán negarme esta tierra, pero no evitarán que me funda en ella cuando muera. Estoy de paso por lo eterno, en cada instante, en lo infinito, en cada grano del universo. Igual que siguen las aves, la ruta sin huella, encuentra la libertad todo aquel que la sueña. Y estoy de paso por lo eterno, en cada instante lo infinito, en cada grano del universo. Y tú que has creado fronteras, hace cuánto no ves las estrellas.
Urodziłem się po 13 na ulicy Norwida, Wrocław, babcia żywa, Most Park, szara zima. Tam jeszcze byłem dzieckiem, wiecie, i było to piękne. Ledwo pamiętam, ale to nie znaczy, że nie tęsknię. Czy ktoś mnie tam czeka? Nie wiem. Straciłem ojczyznę, ale znalazłem sam siebie. Dzisiaj moją flagą jest ten siwy księżyc. Trzymaj ten żywy wierszyk i wybacz mój krzywy język. ¿Qué quiero decir? Estaba haciendo vídeos con torpes recuerdos del lugar donde nací, aunque ya no me siento de allí, tampoco de aquí. Tristeza feliz la de aquel que no tiene un país. Y digo triste y feliz, pues cuando tienes que expatriarte dejas de ser de un sitio para ser de todas partes. Volví años más tarde y todo estaba donde lo dejé, aunque de pequeño parecía más grande. Głogowska, el salón de los abuelos, el columpio, el arenero, los carámbanos, mi trineo. Hoy vivo en un monte, vive en mí un monje, un lejano gen aborigen que en mí se esconde y que me concedió el don del idioma del arte. Hoy sigo el camino recto porque voy a todas partes, entregado a los demás, sin perder un solo instante, de alegría en alegría, allá donde el amor me lance. Y a ti, joven buscador de insaciable sed, decirte que todo cuanto buscas se esconde en tu ser, así que sígueme, es decir, síguete, todo es tuyo, sírvete y déjalo listo al siguiente antes de irte. Amor, vayamos allá donde nadie nos halle, bañarnos en la llama del valle y vivir sin llaves. Ya no hay distancia ni nostalgia, gracias al destino por su magia. Donde estés tú está mi patria. Estoy de paso por lo eterno, en cada instante lo infinito, en cada grano el universo. Igual que siguen las aves, la ruta sin huella, encuentra la libertad todo aquel que la sueña. Y estoy de paso por lo eterno, en cada instante lo infinito y en cada grano el universo. Y tú que has creado fronteras, hace cuánto no ves, hace cuánto no ves las estrellas. Después de haber escuchado esta canción, creo que es muy diciente en términos pues como de un repertorio de violencia que acá hemos vivido mucho respecto al desplazamiento forzado. Entonces, bueno, ahí iremos pues como conversando y tratando de articular toda esta serie como de pensamientos que, que llegan también en la medida en que uno va conversando sobre esto pues que ya está construido. En Colombia, de las 9.048.500 personas víctimas del conflicto, 2.239.704 son niños y niñas, ¿cierto? Niños, niñas y adolescentes. Acá vamos a, en algunas ocasiones, como a ver una serie de cifras, pero el eje, la base de esto, la intención es trascender las cifras, ¿cierto? A partir de algunos relatos y de lo que nos permite pensar la articulación entre los relatos y las teorías, ¿cierto? Para poner como ahí sentar ahí ese precedente. Bueno, aquí
nos vamos a ubicar en un lugar de los relatos específico, si bien comprende todo lo que es pues, Colombia. Vamos a hacer énfasis en el municipio de San Carlos, Antioquia. Este municipio fue un municipio fuertemente arreciado por el conflicto armado, donde tuvieron lugar todos los actores armados, fuerza pública, tanto policía como ejército, paramilitares y guerrillas. Y por parte de las guerrillas estuvieron tanto el ELN como las FARC. Este es un municipio de vocación en la zona de aguas y embalses. Es un municipio que para su entonces en la construcción de la central hidroeléctrica producía el 60% de energía eléctrica del país y en estos momentos produce aproximadamente el 30%. Está ubicado en una zona donde geopolíticamente pues se han disputado unos intereses específicos por, ¿cierto?, donde está ubicada, valga la redundancia, y limita con diferentes municipios, San Rafael, Granada, Caracolí, San Roque, Alejandría, y tiene salida también al Magdalena Medio. Entonces, ¿qué nos permite esto? Comprender un poco dónde estamos ubicados, de qué territorio estamos hablando y cuáles pueden ser como las problemáticas o situaciones específicas que allí se dieron. Fue un municipio también donde de una población aproximada de 25.000 habitantes, en la época donde yo hago, pues como donde establezco esta periodización que es desde 1995 al año 2005, es donde yo hago pues como toda esta revisión de archivo y contacto de las personas para poder como conversar sobre el tema. En ese entonces fue fuertemente arreciado por el conflicto. Y sobre todo porque en este año, en este periodo de tiempo, es donde se da de una manera muy fuerte toda la arremetida paramilitar en el territorio. Entonces, de 25.000 habitantes que había para ese entonces, quedaron más o menos entre 4.000 y 5.000 personas habitando el territorio. O sea, casi que hubo un vaciamiento total de territorio y fueron pues como ya los años entre 1997 y el 2003-2004, donde se da la mayor éxodo de desplazamiento allí en este municipio. Allí pues emergieron como unas recurrencias en todo este proceso que vale la pena pues como resaltar y para pensar qué nos dice esto ahora, ¿cierto? Cómo podemos seguir pensando a partir de eso que sucedió, de eso que tenemos y de lo que somos y hacemos ahora, ¿cierto? Están las voces de la memoria, que serían pues como los encuentros que tuvimos con las personas que hicieron parte de todo este proceso. Surge la enseñanza como una de las conexiones que se hacen a partir de ser niños y niñas en calidad de estudiantes, ¿cierto? Ellos eran chicos y chicas que vivían y estudiaban allí. Surgen unas recurrencias en términos como de los repertorios de violencia que hacen presencia o hicieron presencia en ese territorio y de los cuales fueron víctimas los chicos y las chicas. De esta categoría de víctima o de este concepto hay pues como unas discusiones que también surgen ahí en términos de, bueno, cómo se reconocen los chicos y las chicas desde eso. Ejército, niños y niñas, memoria histórica, masacres, reclutamiento, lesiones personales, infancias, recuerdos, minas antipersona, escuela, guerrilla, confinamiento, asesinatos selectivos, maestras, imaginarios de infancia, paramilitares, geopolítica, son como todas las recurrencias que se encuentran pues como allí, tanto en los discursos como en las revisiones de archivo. Esto pues fue un proceso un poco denso en términos emocionales porque es también ahí pues como llegar a unos encuentros de esas experiencias vitales de estas personas y bueno, cómo ellos mismos relatan eso que les pasó. En medio de todo esto, hay algo muy curioso que me he permitido como pensar últimamente y es que acá hemos hablado mucho como de hacer memoria o se habla mucho de hacer memoria, sin embargo, lo hacemos
¿cierto? Las comunidades, las organizaciones de víctimas y las asociaciones pues, y organizaciones sociales lo hacen precisamente, pero en un escenario donde todavía estamos en medio pues, de un conflicto armado, donde ahora podrían decir como que bueno, pero no es el mismo conflicto, ¿cierto? Obviamente tiene unas variaciones, hay unas lógicas distintas, hay unos actores que si bien pueden fungir como residuales de otros grupos, seguimos en esa, ¿cierto? Entonces es insistir en hacer memoria aún en esos escenarios. En otros países hay experiencias, sin embargo, lo han hecho desde la parte del post-conflicto o en escenarios postdictatoriales, o sea, es muy distinto. Entonces ahí también emergen un montón de preguntas y es, bueno, ¿cómo seguimos haciendo memoria en medio de esto? Y bueno, como todo lo que esto nos pueda como convocar a pensar también y a preguntarnos, ¿cierto? Creo que esto más que dar como una receta o decir como, bueno, vamos a hacer esto o aquello o cómo hacerlo, ¿cierto? La idea es dejar como preguntas a eso que nos convoca como ahora. Bueno, yo traté como de estructurar esta charla de manera tal de hablar de unos repertorios de violencia que están vigentes aún hoy, pero que para ese entonces los chicos y chicas vivieron, ¿cierto? Y como les decía al inicio, es tratar como de entrecruzar esa experiencia de las personas con las cifras, ¿cierto? Ir más allá del dato, ¿cómo hacemos para que ese dato se vincule con unos relatos específicos sobre eso? Y también teniendo en cuenta como toda la vinculación que se hace con una revisión de un archivo histórico, ¿cierto? Entonces, no pretendiendo darle validez al relato o no es esa mi pretensión, ¿cierto? Y mi pretensión tampoco es como hablar por otros, creo que ellos hablan, ¿cierto? Ellos hablan por ellos mismos y ellos cuentan su experiencia desde lo que vivieron y desde lo que recuerdan. Entonces, no hay necesidad de decir que yo voy a hablar por ellos o que me apropio de sus voces para nada, sino que es precisamente eso, cómo ellos lo cuentan, ¿cierto? Haciendo esa lectura comparada entre una revisión de archivo, cómo lo manifestaron los medios de comunicación, cómo lo hallamos en un archivo que hicieron desde la escuela años después de este periodo de tiempo, donde los chicos y las chicas se permitieron poner a través de lo escrito esas experiencias en medio del conflicto y los relatos de estos chicos y chicas que fueron niños y niñas en medio del conflicto en ese entonces. Bueno, entonces el primer repertorio que tenemos es el confinamiento. Nos dice acá, había que esperar a que amaneciera y ver qué era lo que había sucedido. Esto es pues extraído de un relato de uno de las personas que nos acompañó y dice así: entre estos fue el tener que estar escondido, ver a muchos conocidos muertos. A Dios gracias, mi familia no se vio muy afectada, porque algunos no estaban como tal en el municipio y los pocos que quedábamos seguíamos la norma como se llevaba. Quiero que pues, seamos como muy atentos también como a las expresiones y a lo que narran las personas, ¿cierto? Acá en estos fragmentos, que son pocos, pero que nos van a decir mucho pues de lo que hemos vivido, ¿cierto? Y cómo lo han vivido. Pues había un tipo de toque de queda, habían ciertas horas para entrar, para estar en la calle. Aún así, hubo algunos tiempos en que era bueno, pero aún así, a cualquier hora de la noche se armaba la balacera. Nadie sabía por qué, pero había que esperar a que amaneciera y ver qué era lo que había sucedido, ¿cierto? Aquí también, pues, logramos como pensar cómo se ubican los chicos y las chicas en medio del conflicto, ¿cierto? Porque tendemos a pensar en que, bueno, según esos ideales y esos imaginarios de infancia que se tienen, o de los niños y las niñas, como los concebimos, casi siempre pensamos en que no entienden o no van a dimensionar lo que pasa, ¿cierto?
somos seres de relatos, somos seres de recuerdos, somos seres de sentires, y acá yo creo que vamos a poder como evidenciar mucho el hecho de cómo ellos sentían eso y cómo lo vivían, ¿cierto? Claro, ellos hacen un desplazamiento temporal para poder narrar eso que ellos vivieron y desde el cómo lo vivieron, ¿cierto? Ahí Sandra Carlin expresa en uno de sus postulados de que cuando hacemos narraciones de adultos, ¿cierto? Esas memorias, esos recuerdos también se ven como trastocados por como por esas construcciones a posteriori que se hacen también, ¿cierto? Y hay unas construcciones específicas del recuerdo. Pero entonces acá esto lo que nos permite ver puntualmente es eso, ¿cierto? Cómo lo vivieron y cómo se pueden hacer esos desplazamientos temporales y no ubicar a los chicos y a las chicas, ¿cierto? Como seres que no entienden, no comprenden qué está pasando o no se dan cuenta. Hace unos días veía una película que se llama Noche de Fuego, es mexicana, bueno, se desarrolla en México y me parecía muy curioso porque desde los análisis que he logrado hacer en términos como de alguna literatura y del cine, se ubica a los chicos y a las chicas como seres a los que saben qué está pasando, pero no se habla con ellos de eso, ¿cierto? Entonces llega, pues por acá voy a pastelear, lo escribí porque me pareció muy interesante cómo le plantea a la mamá a ella eso. Hay un hecho en el que se llevan a una de las niñas, pues se la llevan, en este caso pues allá sería como la gente del narco y la niña le pregunta como mamá, porque, o sea, ellos van a volver, mi amiga va a volver, pero es que ellos dejaron todo puesto. Entonces la mamá le dice, es que porque así se hace, ¿cierto? Las personas cuando se van dejan todo puesto como si fueran a regresar. Entonces allí ella, la mamá le dice como que ya, y no me hables más de eso, ¿cierto? Entonces, cómo los ubicamos a ellos y cómo los reconocemos a los chicos y a las chicas en medio de esos escenarios, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, nosotros que somos maestros y maestras y que tendemos pues como estar más vinculados a esos lugares en específico, ¿cierto? Cómo desde la escuela reconocerlos y pensar en que, bueno, ¿cómo hablamos de esto? En caso de que quieran hablar, ahorita por allá, casi al final vamos a hablar un poco como el derecho al olvido también, que es eso pues que pasa como en esas cuestiones de hacer memoria. Entonces, bueno, esta es pues como la entrada para hablar de esos repertorios de violencia, en este caso del confinamiento. Y acá tenemos otra parte del relato, que este es de la niña y ella decía acá, hacíamos la pregunta como bueno, y usted sabía qué iba a pasar, ¿cierto? Y ella respondía lo siguiente, pues uno sí sabía que si a uno le decían eso era que algo iba a pasar, es decir, que le decían éntrese o haga esto o haga aquello. Si a uno le decían enciérrese o viene tal gente o tal cosa, uno sí era consciente de que ya sonaban los disparos, sonaban las bombas y ya uno sí era con mucho miedo, ¿cierto? Reitero, cuáles son los sentires, lo que emerge también ahí como en medio de esas situaciones y que se queda instalado en esos recuerdos. Entonces, que ahora hace parte de estos relatos. Las masacres, también como uno de los repertorios que tuvo lugar allí, este fue pues uno de los municipios más afectados en Colombia por cuenta de las masacres que se desarrollaron pues en el territorio. Y acá en la revisión de archivo me encontré pues con unos apartes muy interesantes dentro de la construcción literaria creativa. Ya voy a contar pues como qué es esto en específico, donde alguien llamado Abel Montaña lo exponía como, ¿cierto?, como epígrafes según lo que se estuviese narrando en esta construcción literaria. Entonces dice así, masacre. Surcada quedó la noche, de lamentos, llantos y ruegos. La atravesaron fusiles con sombras de odios y truenos. Las madres se desgajaron al pedestal de los cuerpos, bañados de tierra y sangre, cubiertos de plomo y llanto. Los niños se arrodillaron ante aquel cielo estrellado, sin comprender por qué al padre, al hermano y al arado les arrancaron del pecho la vida que habían sembrado. Acá tenemos pues
una captura tomada del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces vemos cuáles son los municipios de Colombia para ese entonces, ¿cierto? Donde más masacres se habían presentado hasta el momento. San Carlos fue un lugar donde tuvieron lugar 33 masacres hasta ese entonces. Y bueno, creo que pues eso ya es algo muy diciente, ¿cierto? En términos como de cuál fue el nivel de intensidad del conflicto, de actuación de los actores armados y de lo que allí pues podemos observar, ¿cierto? Se muestran acá municipios también como Urabá, Turbo, Remedios, Ciénaga, Carmen de Bolívar, Tibú, Tierra Alta, en Córdoba, Cimitarra, Barranca Bermeja. Entonces, esto, pues como ubicarnos precisamente en el dato, pero vamos a trascender ese dato, ¿cierto? A partir de estos relatos. Entonces acá tenemos el relato también de, esta es otra parte de la niña, y dice, ah, pero a mí sí me tocó ver muertos, no los de esa noche, pero yo sí vi muertos una vez. Fue una masacre que hubo en Samaná. Samaná es un corregimiento del municipio. Mataron un poco de señores y yo vivía allí en el cementerio, cerquita. Y todo el mundo que, ay, trajeron una volqueta llena de muertos, que no sé qué. Y pues uno de niño todo metidito, me fui dizque a ver y claro, ahí dizque, ay no, un señor con los ojos salidos y por ahí 7 muertos eran. Y los bajaban de ahí de la volqueta, de patas y manos y para el cementerio. De eso sí me acuerdo. Aquí aparece algo que es el asunto de la curiosidad infantil, ¿cierto? En medio de, o sea, ¿qué hacíamos los niños y las niñas en medio de? ¿Qué hacían estos chicos y estas chicas? Cuando decían, bueno, es que trajeron una gente muerta. Y ella dice, ella lo expone todo, uno todo metidito, ¿cierto? Uno siendo niño, pero creo que ahí aparece precisamente ese hecho de la curiosidad, ¿cierto? Saber qué es lo que está pasando. Aquí hay pues algo que vale la pena pues como resaltar en términos de, bueno, qué generaron o cuáles fueron esas pautas de sentido que pretendían imponer los actores armados con las masacres, ¿cierto? Esto pues indudablemente hacía que la gente se desplazara. O sea, San Carlos tuvo un vaciamiento del territorio impresionante donde de 78 veredas que hay allá, 30 quedaron totalmente abandonadas y 20 parcialmente abandonadas. O sea, entonces, como pensar un poco en la magnitud precisamente de estos hechos victimizantes que generaban, ¿cierto? Que generan, que siguen generando en las personas y cómo los chicos y las chicas lo recuerdan. En algún lugar, ¿cierto? En otro lugar, no en San Carlos, en algún momento conversaba con una niña de 11 años y ella pues fue testigo de una masacre y ella empieza como a contar o a relatar eso desde su experiencia y fue o sea, es muy complejo porque uno como adulto dice, listo, ¿yo qué hago con esto? ¿Cierto? ¿Yo qué hago con este relato? Yo la escucho, sí, pero bueno, ¿y qué, o sea, qué más vamos a hacer con esto? Porque también hay cosas que se nos salen de las manos, ¿cierto? Es lo que me he permitido pensar yo durante todo este tiempo también, y es que hay cosas sobre las que no vamos a poder, pues, poder hacer nada al respecto en términos concretos, ¿cierto? Sin embargo, ahí está la pregunta, como, bueno, en esas conversaciones, ¿qué pasa? ¿O qué podemos hacer a partir de esas conversaciones, ¿cierto? Y con esos chicos y esas chicas que relatan estos sucesos. Eso fue pues algo reciente, esta conversación con esta chica que cito, pero ¿qué es lo que se genera a partir de eso, ¿cierto? Y de que a partir de una masacre, también pues como ese ejercicio por parte de un actor armado de hacer como un control y de tener, imponer, perdón, una pauta de sentido, ¿cierto? ¿Cuál es? Bueno, acá estamos nosotros, se acoplan a nuestras reglas o bueno, o se van, ¿cierto? Porque este territorio, según pues esos intereses específicos que tengan, ¿cierto? No, nos pertenece, lo necesitamos, ¿cierto? Sean cual sean pues como sus pretensiones. Entonces, bueno. Entonces ver esto, ¿cierto? Que acá
hay una clara intención o una clara acción de curiosidad, ¿cierto? De saber qué es lo que pasa y, bueno, de irme a ver, ¿cierto? Aquí, este es un fragmento tomado de la construcción literaria creativa, donde una estudiante narra, pues, como también la vivencia de eso. Y dice así: cierto día en la mañana, unos hombres armados entraron al corregimiento Samaná del municipio de San Carlos, ¿cierto? Es la misma historia que habla la otra chica, pero la otra chica, como vivía cerca del cementerio, le tocó ver, fue como ya esa parte final de, bueno, ¿qué pasa con las personas que mueren, cierto? Hombres armados entraron al corregimiento de Samaná del municipio de San Carlos, tocaron puertas y sacaron la gente de las casas, principalmente hombres. Los filaron y fueron pidiendo sus nombres y los comprobaron con los que ellos tenían en sus listas, de manera que, si uno de los hombres se encontraba allí, lo asesinaban inmediatamente en frente de los demás. Esto sucedió a las 5 a.m., cuando todo ya estaba tranquilo. Mi madre y yo salimos de la casa y nos dirigimos a la iglesia a rezar. Yo pude apreciar cómo yacían 6 cuerpos sin vida encima de una tarima. Es después de un chico de la institución educativa, pues allá en ese entonces, o sea, esta construcción literaria creativa, son 2 tomos, o sea, 2 tomos grandes, 2 libros que se encuentran en la biblioteca de la institución de San Carlos, y es un ejercicio que hace un maestro de lengua castellana allá, eh, para ver qué hacía con todo eso que pasaba con los muchachos y las muchachas, ¿cierto? Con los niños y las niñas y los jóvenes en medio de, ¿cierto? Eh, y lo hacen como un proceso bueno, de organizar como los textos, los compilan y eso hace parte pues como del archivo de allá pues de la institución. Este maestro, cuando conversé con él, él me decía como que pues es que acá habían días en los que no sabíamos qué hacer con los muchachos, ¿cierto? Llegaban contando estas historias, estas otras, las afectaciones psicológicas fueron muy fuertes y a nosotros se nos ocurrió eso y eso fue lo que hicimos con ellos y esto es lo que salió de eso, ¿cierto? Entonces, cómo también desde la escuela se le dio lugar a eso que pasaba, ¿cierto? Se reconoció, listo, estos chicos y estas chicas tienen unas historias, ¿qué vamos a hacer con esas historias en la escuela, ¿cierto? Porque bien sabemos pues que todo nos llega acá, pues nos llega ya a la escuela y que podemos pensar a partir de que los chicos y las chicas sean emisores de estas historias en específico, ¿cierto? De estos sentires. Algo muy curioso con lo que yo también me encontré y pues que hemos permitido pensar es que las narraciones pues tienen cosas muy, muy de lo cotidiano, entonces en una mañana o el día estaba soleado o con los colores, con olores, o sea, cuestiones muy tesas, sonidos, o sea, que emergen en esos relatos y que muchas veces nosotros como adultos no le damos como lugar a eso, ¿cierto? Y bueno, y es porque tendemos a pensar, como le decía inicialmente, que es que los chicos y las chicas no van a tener un margen de comprensión de eso que sucede. Acá este es unas fotos tomadas por Natalia Botero a raíz pues, de una masacre en una vereda de San Carlos que se llama Dos Quebradas. Pues como pueden observar, esto fue pues, un reportaje gráfico para la revista Semana, en ese entonces, si no estoy mal, y bueno, como todo lo que causó precisamente el hecho de esa masacre, ¿cierto? Entonces acá vemos las imágenes del sepelio colectivo, eh, y lo que pasó como a raíz de eso, que fue el desplazamiento pues, de las personas de allí. Ahorita vamos a hacer también pues como una conexión con esto. Los asesinatos selectivos, nos dicen acá, ja, eso pasaba todos los días, pero sí que me acuerde una vez que estábamos, perdón, una vez que estábamos jugando, pues ahí en la calle, unos vecinos por allá tocando guitarra, cantando, y yo no me acuerdo quién fue que llegó a decir, éntrense que vienen los paracos, y todo el mundo empezó a encerrarse, y a mí la señora me cogió también y para la casa, una señora que la cuidaba. Y en un instante quedó solo todo el barrio, y uno pues de niño, de curioso, me puse a rendigiar por la ventana
cuando vi que pasaron con un señor amarrado con las manos atrás y en calzoncillos. Y al otro día amanecieron ahí como 4 o 5 muchachos del barrio que habían matado, ¿cierto? Una vez más, la curiosidad, ¿qué pasa cuando está esa curiosidad y cómo se ubican los niños como testigos de estos hechos victimizantes, cómo los relatan y bueno, cómo se hace como ese reconocimiento también de los actores armados en específico? Hay algo muy curioso que surgió pues también como en estas conversaciones y es el hecho de que ellos, por ejemplo en este caso esta chica, ella mencionaba que ella reconocía cuando era o el ejército o cuando eran los paramilitares quienes estaban caminando pues por su barrio, ¿cierto? Es como un barrio a las afueras del pueblo, por así decirlo. Y ella decía, es que yo los reconocía por los pasos, por las botas y porque unos cargaban unas cosas distintas a los otros. Entonces también, cómo ir mirando eso, a mí eso me parecía muy, muy increíble porque es precisamente la reafirmación de, bueno, cómo vivo esto, cómo lo elaboro y cómo lo relato ahora, en el caso pues de estos chicos y estas chicas. Hay pues otras recurrencias que surgen acá pues como a partir de esos relatos y es el relato, el encierro, la experiencia infantil, el miedo, el mutismo, el silencio, rendijear, los mecanismos de protección y la curiosidad infantil. Algo pues que está como que estamos llamados como a pensar acá, o bueno, por lo menos yo lo he estado como haciendo, es pensar, bueno, cómo muchos repertorios de violencia, algunos repertorios de violencia, se convirtieron también como en formas de protección de las personas, ¿cierto? El confinamiento, por ejemplo. El encierro ha sido un mecanismo de control y regulación poblacional que han impuesto los actores armados, ¿cierto? La restricción de las movilidades, el tránsito de alimentos, que esto genera pues como unas variables muy complejas. Sin embargo, las poblaciones también eligen eso, ¿cierto? Estar totalmente confinadas, estar totalmente encerradas, teniendo en cuenta también pues que eso fue lo que les facilitó a ellos proteger la vida y, y sobrevivir pues como a ciertas acciones, ¿cierto? A todos estos repertorios de violencia que tenían lugar allá. El mutismo, es decir, como ese silencio, ¿cierto? Hay uno escogido, ¿cierto? El otro que es que se hace también como involuntariamente, ¿cierto? Bloquear recuerdos, decir, no hablo de esto, no quiero recordar eso, ¿cierto? Es una elección también, pero muchas veces las personas, lo que logramos pues como evidenciar acá en esta experiencia y bueno, y en los otros recorridos que he realizado y me permitió como pensar durante el último año y medio, es precisamente eso, ¿cierto? Cómo el silencio los ha ayudado como a protegerse, ¿cierto? Y a conservar la vida. Entonces, muchas veces este asunto como es que hay que hablar, hay que contar, hay que decir, como que también tan pretencioso y tan peligroso puede ser para muchas personas, ¿cierto? No todos pueden contar, no todos pueden hablar, no todos pueden decir por las condiciones reales y concretas de los individuos en las que se encuentran, ¿cierto? Y en ese entonces, pues tampoco era como una excepción. Entonces, los padres, ¿cierto? Los padres, las madres, las abuelas, las personas que hacían parte de las familias de los niños y las niñas, utilizaron eso, ¿cierto? Como mecanismos de protección, sobre todo pues el encierro, el confinamiento y el mutismo y el silencio. Bueno, aquí el desplazamiento forzado dice, porque ante la ley del fusil, de la violencia, del tribunal y del Estado, se hizo la tierra y la familia, un rehén de rejas, una cruz de tumba, o sencillamente un caso ya juzgado, sentenciado y condenado, por llevar a cuestas el delito de ser campesino desplazado, Abel Montaña. Muchos pues de los hechos que se dieron en términos de desplazamiento forzado, que se dan aún, ¿cierto? Se dan a partir de, bueno, usted es quién, ¿cierto? Usted es campesino, usted habita este municipio, usted habita esta vereda, usted tiene su finca, su parcela, bueno, usted es colaborador, usted es X o Y, ¿cierto? Todo el tiempo tratando como de encasillar, ¿cierto? Y a partir de ahí fue que precisamente los actores armados
hacen presiones poblacionales, ¿cierto? Una presión y un control ahí sobre la población civil, que es la que queda en medio de las confrontaciones. Y entonces, ante todas esas presiones, ¿qué hace la gente? Desplazarse, ¿cierto? Y en términos también de lo que generan estos repertorios de violencia y hechos victimizantes, como ya lo hemos enunciado. Aquí, entonces en Colombia han sido desplazados por la fuerza entre el año 1985 y 1999 alrededor de 392.000 hogares que integran una población aproximada de 1.900.000 personas, de las cuales 1.100.000 corresponden a menores de edad. Por lo menos 450.000 niños y niñas y adolescentes vieron el desarraigo de la violencia entre el año 85 y el 94, mientras que más de 650.000 enfrentan esta situación desde 1995. En el 98, del total estimado de la población desplazada, 308.000, 172.480 corresponde a menores de 18 años. Para el 1999, el desplazamiento forzado afectó a 272.000 personas, de las cuales cerca de 176.800 fueron niños, niñas y jóvenes menores de edad. Esto fue tomado del boletín del CODES y UNICEF, donde uno dice, ¡jue madre! O sea, ¿qué es toda esta gente, cierto? O sea, ¿cuántas personas se han visto afectadas por este fenómeno? ¿Se vieron afectadas por este fenómeno en ese entonces? ¿Y qué nos puede decir eso, cierto? En términos también como de las políticas sociales, estatales, económicas, y pues que estaban en ese momento, ¿cierto? Colombia es el país con mayor número de desplazados internos en el mundo, con un aproximado de 8,3 millones de personas. Son datos, son cifras que no son fortuitas, que nos tienen que mover, ¿cierto? Que impresionar también para decir, jue madre, o sea, somos el país del mundo que mayor número de desplazados tiene. Y bueno, acá un fragmento también del relato de uno de los chicos a partir de, bueno, ¿qué pasó con el desplazamiento, cierto? ¿Qué generó eso en las personas? Entonces dice, el desplazamiento les impidió a las personas demasiadas cosas, a muchas familias, acceder a una buena educación y por lo menos a una educación de calidad y estable en el municipio. Y eso ya es un impacto muy grande por el temor. Muchos jóvenes, también al verse preocupados por tanta situación que les rodeaba, les iba mal en la escuela. Estaban muy distraídos, siempre recuerdo yo. O también la situación de algunos de que, es que mi tío es guerrillero y qué tales. Y yo creo que todo eso los distraía a ellos y por eso también a ellos les podía ir mal en la escuela. Ellos no se concentraban. Eso afecta de muchas maneras. El conflicto tiene muchas maneras que están como evidenciadas y muchas más que faltan por seguir mostrando. A mí esto me parece, pues, este relato me parecía como, pues me tocaba mucho precisamente por el hecho de, bueno, hay unas cosas que son una evidencia, ¿cierto? Y de las que ya se han hablado. Y me hacía la pregunta como alrededor de todo esto y es, ¿cómo hacer para hablar de hechos que tanto nombrarlos se vuelven indecibles, ¿cierto? Que la gente dice, ay no, qué pereza hablar de eso, todo el mundo habla de eso. Y no, es que no queremos hablar de eso, ¿cierto? Y de recordar, pues de buscar como recordar tantas cosas y de nombrar tantas cosas, entonces, o sea, llega un momento en que ya se vuelve indecible, ¿cierto? O para pensar también, es, bueno, ¿y qué más hay que hablar de esto? ¿Cómo hacemos para seguir hablando de esto? Que me parece pues una pregunta muy interesante y que también surgía como a raíz de un espacio con una compañera que se llama Viviana en la discusión pues sobre este tema. Entonces, bueno, ¿y qué falta por seguir evidenciando, por seguir mostrando, ¿cierto? ¿Qué es eso que nos falta por ver en medio de todo lo que ya hemos visto, en medio de todo lo que ya hemos vivido? Y precisamente, bueno, ¿qué más falta por decir de esas afectaciones del conflicto en términos de la educación, ¿cierto? Y de una educación de calidad, como lo nombraba este muchacho. Continuamos acá con minas antipersona y municiones sin explotar, ¿cierto? Acá lo que nos deja la guerra y es, bueno, están las armas, los que mueren, los que sobreviven, ¿cierto?
Son muchas cosas, ¿cierto? Que hay como en medio de toda esta compleja realidad que nos implica vivir en medio del conflicto. Y nos dice este fragmento de la construcción literaria. Recordando que desde hace algún tiempo nuestro municipio San Carlos ha vivido los rigores de la guerra y que esta nos ha dejado como regalo de muertes muchos campesinos, muchos campos minados, de los cuales mi padre fue víctima de uno de ellos. Aunque creía que esto solo pasaba en la televisión, fue un 12 de abril de 2005, cuando mi padre, en un día normal de trabajo, transitaba con uno de sus compañeros por uno de los caminos de la vereda La Mirandita y pisaron una mina, aunque su amigo no corrió con la misma suerte, puesto que la explosión de la mina lo alcanzó totalmente. Mi padre, a pesar de lo afectado por la explosión, ya que su visión quedó totalmente reducida, por lo que no pudo auxiliar a su amigo, sí pudo dirigirse a la casa donde se encontraba hospedado de manera milagrosa. Él cuenta que lo único que veía era una luz que le iluminaba el camino y fue así como poco a poco pudo llegar. Otra de las cosas que siento pues que acá emergen, ¿cierto? Poniéndolo en conversación como con las teorías, es precisamente, bueno, las elaboraciones del recuerdo, pero también cómo elaboramos esos recuerdos a partir de todo el asunto como de la tradición oral que hay, ¿cierto? Cómo nos cuentan el conflicto a los niños y a las niñas, ¿cierto? Cómo esos adultos que hacen parte de nuestra vida nos narran esas experiencias, en este caso a este chico, y que él dice, él cuenta que lo único que veía era una luz que iluminaba el camino, ¿cierto? Entonces también lo apropia ya como parte de su relato, y como todo este asunto de la tradición oral y de la conversación y de lo que se puede contar sobre la experiencia vivida, también de una u otra forma trastoca o transforma esa elaboración de los relatos y de los recuerdos que nosotros como chicos y chicas tenemos o tuvimos sobre esto. Las lesiones personales. También hacemos acá énfasis en esto y es, pues este sí fue pues como un relato puntual con una conversación con uno de los chicos y fue, pues entre muchas cosas que sucedieron, lo que más me marcó fue que fui víctima de uno de los atentados terroristas que hubo acá en el municipio y fue un carro bomba que pusieron en el supermercado. Yo estaba ahí, iba saliendo del supermercado y activaron el explosivo y fui una de las muchas víctimas que hubo ese día. Esto pues nos hacía como pensar, me hacía pensar mucho en el hecho de, bueno, a partir del relato, ¿cierto? Él dice, fui víctima de uno de los atentados terroristas, y eso no solamente queda como en su experiencia de vida por el recuerdo, sino porque hay unas afectaciones directas sobre el cuerpo, ¿cierto? Cómo esos niños y esas niñas y esos jóvenes quedan marcados también en el cuerpo a raíz del conflicto. Y recuerdo pues mucho una de las conversaciones también, y es porque una de las chicas narraba lo siguiente, no le pasó a ella, pero decía, un niño que sobrevivió a una de esas masacres y ese chico tiene una cicatriz muy grande en la cara. Y ella decía como que uno debe de ver eso y se debe acordar siempre de eso. Entonces, para ella, desde su visión externa, para ella eso era muy duro, porque decía, a uno todos los días estaría acordando de eso, ¿cierto? Entonces, que no hay solamente unas afectaciones o estos repertorios que afecten de forma psicológica, sino también física, ¿cierto? ¿Cuáles fueron esas lesiones personales y esas marcas que quedaron en el cuerpo como cicatrices que también, no buscando romantizarla, ¿cierto? Sino que también dice algo de esas narraciones, ¿cierto? Desde lo físico. Aquí aparece otra, pues esto fue hallado también como en la revisión del archivo. Yo traté como de ser muy, pues lo más, tratarlo de sintetizarlo de la manera posible, porque pues es mucha información, ¿cierto? Y muchos los sucesos, pero entonces tratar como de enfatizarlo precisamente, bueno, ¿qué le pasó de esto a los chicos y a las chicas? Entonces, acá dice este titular, así lo expresaba la prensa, bomba mutila a 3 niños. Fueron 3 chicos y chicas que se vieron afectadas por la explosión de una granada, estaban jugando, encuentran el explosivo, que bueno, que esto es catalogado como municiones sin explotar, y activan el explosivo y ocurre pues el accidente con los chicos y las chicas. Así lo relataron los medios de comunicación,
fue un hecho como atribuido por parte del ejército al 9º Frente de las FARC, que era el frente que operaba en ese entonces allá en la región. Y cuáles fueron como las marcas corporales, ¿cierto? Las afectaciones corporales que vivieron los niños y las niñas. Entonces se dieron como en fracturas en distintas partes del cuerpo, lesiones oculares, amputaciones de miembros del cuerpo, ruptura de huesos, ¿cierto? Y los niños iban entre los 5 y los 11 años de edad, ¿cierto? Tenían 5, 8 y 11 años de edad. Entonces, como también actividades tan cotidianas en medio del conflicto fueron tan complejas, o sea, algo como el juego, es decir, jugar se volvió algo también peligroso, porque en medio de lo que hubiese en su contexto, ¿cierto? En el lugar donde estuviese jugando, eso también podía producir afectaciones, ¿cierto? Em, muy fuerte, pues a mí eso me parece muy fuerte porque realmente creo que en medio de la guerra, ¿cierto? Seguimos siendo niños y niñas y tratando de resolver la vida con lo que tenemos, con lo que tienen pues los chicos y las chicas. Sin embargo, bueno, ocurren estas cosas. Entonces es precisamente una de los llamados lo que nos deja la guerra, ¿cierto? La guerra nos deja un montón de cosas, entre esas todo esto. Aquí vamos a hablar sobre el reclutamiento y esta narración a mí me parece muy tesa porque la chica lo narra como un viaje inesperado, ¿cierto? Algo que no se esperaba que pasara. A continuación les contaré sobre la desaparición de mi padre, hecho ocurrido el 11 de junio del 2003 en el municipio de San Carlos. Él era conductor de varios vehículos. Un día cualquiera mi padre lo buscaron para hacer un viaje al municipio de Granada en una volqueta. Cabe concluir que a él lo bajaron del vehículo la guerrilla de las FARC y de inmediato le colocaron un uniforme militar y se lo llevaron para el monte. Hasta ahora no hemos tenido noticias de él. Unos dicen que lo mataron y lo enterraron en una fosa común y otros dicen que está vivo y que pertenece al grupo armado. Finalmente nos tocó pasar por un duro momento, pero aún conservamos la esperanza de que está vivo. Así pueda estar con nosotros. Esto, pues, esta parte como del relato, cuando ella lo enuncia como un viaje inesperado, no, pues, no pretendo hacer interpretaciones tampoco, es más como desde los sentires que se generan, ¿cierto? A partir de eso es, bueno, ¿qué se espera, ¿cierto? De una desaparición, porque finalmente es una desaparición, ellos no saben nada de su padre, la chica no sabe nada de su padre, ¿cierto? Y cómo pensarlo como, bueno, un viaje se fue, ¿cierto? Se fue y nosotros no esperábamos que se fuera, no esperábamos que pasara eso con él. Y se conserva pues como esa esperanza de que él siga vivo, ¿cierto? De que él pueda volver con ellos. Ahí pues este tema como del reclutamiento cruzado acá con la desaparición, lo ubicamos acá precisamente por la especificidad del relato de la chica, ¿cierto? Y lo que dicen que pudo haber pasado con su padre, pero creo que también atañe mucho como a la parte pues de desaparición. Reclutamiento, ¿qué recuerdan los niños? Eso también pues fue muy interesante, muy curioso y muy doloroso también, porque era pensar, bueno, ¿qué recuerdan los niños sobre historias o experiencias de otros niños que tal vez fueron reclutados, ¿cierto? Que es como el punto sobre el que se señala, ¿cierto? En estos relatos, y es, sí, un niño que se llamaba, ¿cierto? Y estudiamos con él, y el pelado de un momento a otro no lo volvimos a ver, y esta es la hora que ni la mamá sabe de él. Pues mucha gente decía que como el pelado se había ido para la guerrilla, no sabemos si sí se fue o qué, o fue que se lo llevaron. El caso es que esta es la hora y ni la mamá sabe de ese muchacho. Ese pelado era por ahí de la edad mía, tendría por ahí que, no creo que tuviera más de 9 o 10 años, o sea, de la edad de ella en ese entonces. Pues se especuló en ese tiempo de que se fue para allá porque era pues como lo normal, pero no, nunca se confirmó nada tampoco, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo normal dentro del conflicto? ¿Qué es lo normal dentro del conflicto, cierto? Y esos escenarios del conflicto. Acá lo vemos que era lo normal que los muchachos los reclutaran, que se fueran. Vemos también lo normal, seguir la norma como se debía, ¿cierto? Como una de las formas de cuidar la vida, ¿cierto? De protegerse. Entonces, esto recuerda en una chica, ¿cierto? De que cuando tenía más o menos 9 o 10 años, uno de sus compañeros con los que estudiaba
¿cierto? Fue reclutado, presuntamente reclutado, ¿cierto? No sabemos qué pasó, porque pues, como lo relata ella, ni la mamá sabe qué pasó con el chico. Acá está, bueno, este informe que es emitido por el Centro Nacional de Memoria Histórica, Una guerra sin edad, que fue el Informe Nacional de Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes en medio del conflicto armado colombiano. Y bueno, entonces llegamos pues acá como a esta partecita donde podemos pensar un poco cómo relatamos, narramos y exponemos la experiencia infantil en medio del conflicto. Yo traje pues como esta cita de Dicker, donde la idea es como pensar un poco, bueno, cómo hacemos para hablar de eso, ¿cierto? Y cómo los exponemos también y cómo lo han expuesto en diferentes escenarios a los chicos y a las chicas que están en medio de esto, ¿cierto? Entonces, plantea ella que el problema radica en que con frecuencia se confunden los sujetos con sus condiciones de vida y las categorías que deberían describir estas condiciones terminan funcionando como descriptivas de lo que los niños son. Son vulnerables, son pobres, son víctimas en este caso. Aunque a primera vista puede parecer simple e incluso inocuo, este desplazamiento forma parte de una operación de una asignación identitaria muy compleja que produce efectos políticos que interesa considerar, ¿cierto? Cómo nosotros como adultos nos posicionamos frente a eso, cómo los nombramos, cómo los enunciamos y qué emerge o qué surge a partir de esas categorías, ¿cierto? Que le asignamos a los chicos y a las chicas en medio de, ¿cierto? Y la imposición de un nombre vulnerable, pobre, marginal, es siempre un acto de institución de una identidad, toda vez que, como sostiene Da Silva, una sentencia descriptiva termina funcionando performativamente, provocando de alguna manera que se realice el resultado que anuncia. Entonces, como también eso produce unas asignaciones identitarias en los sujetos, en los niños, niñas y adolescentes a partir de esa experiencia vivida, ¿cierto? En algún momento una chica, pues también víctima, decía algo así como que, pero es que en algún momento vamos a tener que dejar de ser víctimas, ¿cierto? Yo decía, yo, fue madre, o sea, son cuestiones muy interesantes que nos vamos a tener que permitir pensar también desde las voces de estas personas, ¿cierto? Y cómo no configurar como, o sea, o no dar por sentado como este sujeto es esto y aquello, por cómo se categoriza, ¿cierto? O esa forma en la que se ubica. Y otra cita que también me permito pensar es, por supuesto, no estamos sosteniendo que las desigualdades en las condiciones de vida no deban ser nombradas, ¿cierto? Precisamente lo que estamos argumentando es eso. Esto debe ser nombrado, debe ser conversado y debe ser pensado, ¿cierto? La cuestión es el cómo lo estamos haciendo, cómo lo vamos a seguir haciendo y cómo lo hemos hecho. Por el contrario, creemos que deben ser visibilizadas, estudiadas y denunciadas. Entonces, pues en términos como de cuáles son esas cargas impositivas que también derivan de esa imposición de categorías para nombrar y enunciar a los sujetos. Por acá hay un claro ejemplo de esto y es un titular que compartían pues en un medio de comunicación y decía así: la guerra convirtió a Jason en hombre, ¿cierto? Ahí pues hay un montón de cosas, o sea, muy tesas como que lo que pasa en la vida real, ¿cierto? ¿Cuáles son los roles que también se le asignan a un sujeto en medio del conflicto? En este caso un chico de 12 años, ¿cierto? Y cómo narran como la experiencia del chico o el lugar del chico. Entonces, a sus 12 años y con solo tercero de primaria, se convirtió en el responsable de su familia. Entonces, es decir, listo, se le asigna el papel de el hombre de la casa, es ahora él, porque era pues como el mayor de sus hermanos y es quien ahora tiene que hacerse cargo de todo por la ausencia de su padre, evidentemente pues como a causa del asesinato de este. Entonces, pensar eso también nos va a permitir eso, ¿cierto? Como nosotros como adultos, que somos los que tenemos como esa tarea de acompañar y de pensar, ¿cierto? En nuestro caso, de acá con esos intereses específicos a los chicos y a las chicas y esas experiencias que tienen, ¿cierto? A raíz de. Y acá, bueno, hay como unas preguntas que las pongo así como de manera aleatoria, era cómo era ser niño o niña en medio del conflicto, qué advertían los niños y las niñas en medio del conflicto, si entendían algo, usted sabía lo que estaba pasando, claro, ¿cierto? Saben lo que está pasando, sin lugar a dudas. ¿Qué sentían cuando ellos se encontraban en situaciones de peligro y cuáles fueron las formas que encontraron para protegerse en medio de este?
y algo pues que es muy recurrente en los discursos y en lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Y es, nos robaron la infancia, ¿cierto? Les decimos a muchos, es que a ustedes les robaron la infancia, o es una infancia arrebatada, o se la arrancamos. Creo que eso también es importante pensarlo porque aún en medio de, como lo enunciaba en un principio, los niños y las niñas y los jóvenes siguen siendo niños, niñas y jóvenes. Seguimos jugando, ¿cierto? Seguimos caminando, habitando los lugares en los que vivíamos. Claro, que no es una infancia deseable, ¿cierto? Para nadie, pero que finalmente es la infancia que les o nos tocó vivir, ¿cierto? ¿Cómo lo resolvieron ellos? Eso también está ahí pues como una pregunta, ¿cómo se pudo, cierto? ¿Cierto? Se hizo en ese momento lo que se podía hacer con lo que se tenía, ¿cierto? En medio de esa experiencia vital de los sujetos. Entonces, pensar eso de nos robaron la infancia, creo que también es bastante importante en estas circunstancias. Y para ir finalizando, acá Jovet nos plantea, siempre la memoria de las narrativas biográficas es una narrativa posterior, ¿cierto? Algo que hacemos después, pero al mismo tiempo es una narrativa que nos permite mirar algunas de las huellas más significativas, ¿cierto? Eso que nos marcó, eso que nos genera sentires, eso que nos genera decir quiero recordar o no quiero recordar. Aquí se hace reflejo de lo que significa hacer memoria desde la propia experiencia, en términos de que en cualquier momento de la vida se puede regresar a mirar el pasado a través de los recuerdos, desde esa construcción individual que se hace de un pasado presente, ¿cierto? Que ya no está, pero al que se vuelve, es decir, se posibilita un desplazamiento entre distintas temporalidades. Esto es precisamente como lo que hace la memoria y el asunto del recuerdo. Y acá planteamos algo muy, muy interesante y es el derecho al olvido en el relato. Y es precisamente a partir como de algo que nos compartía, pues un chico me lo compartía y decía, pues que fue pues el relato, uno de los niños de los relatos. Y decía, la verdad no sé, ¿cierto? No sé porque pues eso fue hace mucho tiempo y tal vez antes no podría percibir muchas cosas más que sucedían. A veces prefiero como hacerme el que no sucedió nada. Pues yo sí me fui un tiempo, pero volví, porque este es un pueblo que me sigue encantando. Vivo aquí, pero parezco turista. Entonces a veces prefiero olvidar ciertas partes, esas partes tan difíciles, esos lugares donde ocurrieron tantas cosas, simplemente ignorarlo, porque igual uno sabe que las cosas sucedieron, de que fueron cosas muy duras, pero igual todos debemos salir adelante. Entonces también, ¿cómo hacer con eso que el otro no quiere recordar? ¿Cómo hacer con esto de que cuando circulan unos discursos tan frecuentes de hay que hacer memoria y hay que hacer memoria, ¿cierto? ¿Y qué pasa con aquellos que no lo quieren hacer? ¿Qué pasa con aquellos que les resulta algo tan doloroso que es como que, bueno, no, dejémoslo aquí, ¿cierto? Y que finalmente eso también es una elección de los sujetos y que fue también pues como una de las consideraciones a las cuales llegamos a partir de pensar como toda esta parte. Y, y bueno, cómo también ellos se autoperciben y es en el hecho bueno, puede que yo no podía percibir muchas cosas de las que sucedían, claro, no estamos diciendo que desde los niños y las niñas o los jóvenes como que está esa gran capacidad de dimensionar un montón de cosas como lo hacemos, ¿cierto?, en la adultez, pero es reconocer precisamente esa experiencia individual y específica de cómo los chicos y las chicas viven y relatan eso, ¿cierto? Y a propósito de los usos de la memoria y el olvido, Teodoro plantea al respecto. La recuperación del pasado es indispensable, lo cual no significa que el pasado deba regir el presente, sino que al contrario, este hará del pasado el uso que prefiera. Sería de una ilimitada crueldad recordar continuamente a alguien los sucesos más dolorosos de su vida. También existe el derecho al olvido. Entonces, bueno, esta es pues como la invitación también, ¿cierto? A reconocer esas otras formas y esas otras experiencias y esos derechos a los que tenemos, ¿cierto? Acceso en medio de la memoria y el recuerdo, ¿cierto? Las cifras hoy, esto es el informe que sacó la ONU al 31 de diciembre del 2019 y que se presentó a principios del 2020. Se hizo pues como una revisión en términos de cifras desde julio del 2016 al 2019 y es que en este tiempo había
de reclutamiento y uso de menores en medio del conflicto, todavía 599 niños, asesinato y mutilación 186 niños afectados, violencia sexual 17, secuestros 16, ataques a escuelas y hospitales 24 incidentes, denegación de acceso humanitario 9 incidentes. Entonces, bueno, ¿qué nos dice esto aún hoy, cierto? Las cifras, ¿cierto? No son exactas, eso es un estimado, sabemos que en las condiciones reales y concretas de las personas hoy acá y en esta agudización del conflicto, con las especificaciones que tenga, están, o sea, las cifras se desdibujan, ¿cierto? No son exactas y no lo vamos a saber por las condiciones en las que estamos en este momento, pero también es como llamar la atención sobre ello, ¿cierto? Y bueno, pues aquí vamos a hacer como un pequeño ejercicio de colcha de la memoria, sin embargo, pues será en otra ocasión cómo realizarlo. Me despido con dos apartes, un fragmento del poema de Memoria del Olvido de Manuel Mejía Vallejo, y es una voz entreabre la puerta de la infancia, donde juegan recuerdos suaves como la neblina, se despiertan las huellas y vuelven a susurrar. El paso, su paso de regreso, de tanto andar a solas, se extraviaron los primeros recuerdos. Y el otro es un fragmento de monólogo de alguien sin voz, que para mí es alguien precisamente que sí tiene voz, es también como el transporte que yo saco como de este poema que es muy bello, y dice: mi tierra no es mi tierra, fui expulsado de ella, salí a medianoche sin rumbo, salvando la vida, como si mi vida valiera alguna cosa. El resto lo perdí, la casa, los muebles, las fotos y las cartas que me conectaban con los muertos de mi sangre. Todo quedó abandonado. Eh, y bueno, les agradezco mucho pues el espacio, haberse quedado, escucharme y bueno, creo que podemos abrir paso como para algunas preguntas que yo estaría pues como encantada y apreciaciones. Elsa, muchas gracias. Ya tenemos algunos comentarios, pero antes de eso yo quiero darte como los agradecimientos por la exposición. Por cierto, muy fuerte el tema que tocas, mueve muchas fibras, nos debe las situaciones que han vivido los niños colombianos y que en muchas ocasiones no se hablan, pero se sienten. Yo creo que también pues, es un tema muy profundo y hiciste una exposición muy bella, y digo bella en el sentido de que se hace evidente algo que no sé si la palabra es que ha sido familiar o cercano, pero que a veces es poco abordado, pero muy significativo, porque nos permite visibilizar desde la mirada de los niños, de las memorias, también nos permite visibilizar pensares, sentires, la misma inocencia infantil, de cierto modo, la valentía, la curiosidad infantil, pero también el miedo, el dolor, todo eso que ha dejado el conflicto armado en Colombia. Reflexiono acá un poco también un dicho popular que, que sale mucho y es como dentro de cada adulto hay un niño interior, pero me pregunto cómo están físico, psicológico, emocionalmente esos adultos que tienen ese niño interior que sufrió o que está sufriendo a causa del conflicto armado, por ejemplo. Vamos a pasar entonces a preguntas, a comentarios, hay varios. Por acá nos dicen qué exposición tan sentida y hermosa. Gracias por ofrecernos esta exposición, estoy muy agradecido y emocionado de escucharla. Hay un comentario donde nos dicen los relatos son muy fuertes, pero también son muy significativos. Siento que los niños y niñas que vivimos el conflicto hemos hecho el proceso reflexivo sobre ese pasado en la medida en que hemos ido creciendo, y sin duda el conflicto ha impactado de muchas formas la vida misma. Me siento reconocida en estos relatos. Muchas gracias. Vamos a pasar por acá a una primera pregunta, que por cierto me parece muy difícil, no sé si Yelitza tendrá algo por recomendar, pero la pregunta es, ¿cómo protegerse cuando hay muchas normas inculcadas por distintos grupos armados? Bueno, muchas gracias pues por la apreciación, Marisol. Gracias por esa pregunta. Bueno, yo creo que eso es, es una pregunta muy difícil porque finalmente, a ver, algo de lo que he aprendido como en los últimos años, recorriendo y compartiendo con diferentes comunidades en diferentes regiones del país,
es precisamente, y bueno, y que viven en escenarios de conflicto armado muy agudo, es precisamente que, o sea, que seguimos sin tener como una receta del cómo, ¿cierto? Cómo protegemos, o sea, cómo protegemos, nos protegemos nosotros, ¿cierto? O se protegen las personas que están en medio del conflicto, que lo siguen viviendo y que para ellos la única forma ha sido, o sea, en términos reales, ¿cierto? Porque yo te podría plantear un escenario ideal de cómo podríamos protegernos, ¿cierto? Pero voy a hablar más desde los escenarios reales y es el hecho bueno, o toca irnos, o sea, o nos desplazamos o nos confinamos, ¿cierto? ¿Y qué implica confinarse? Pero también qué implica desplazarse, ¿cierto? Es dejar abandonado todo lo que me proporciona una estabilidad, ¿cierto? Sea donde sea el lugar en el que viva, eh, ir a propender por otras condiciones, ¿cierto? Que no sé cuáles son las condiciones con las que me voy a encontrar. Y esos son los mecanismos de protección que nos quedan, ¿cierto? Porque si tú vives en X o Y lugar y los armados dicen, y es una zona de río, por ejemplo, los armados dicen, por el río no se transita, ustedes no pueden salir, ¿usted qué hace? O sea, y son, sí, normas, por decirlo así, ya lo llamaría así como la ley del monte, finalmente es como que se imponen allá, ¿cierto? Pero que también se imponen acá. Muchas veces no solamente son vulnerables las personas de las zonas rurales, yo creo que todos somos vulnerables en cierta medida como a las especificidades, perdón, del conflicto. Sin embargo, hay unas poblaciones muy vulnerables, ¿cierto? Más vulnerables que otras a sufrir hechos victimizantes. Entonces, creo que la respuesta tampoco sería el hecho de, bueno, presencia estatal con militarización, no, eso finalmente no resuelve nada, ¿cierto? Porque las zonas o estos lugares donde los escenarios de conflicto son tan agudos ya están militarizadas, ¿cierto? Y sabemos que eso no ha resuelto nada. Entonces, creo que es una pregunta de fondo, ¿cierto? Es una pregunta de estructura donde creo que hay un montón de variables que podrían como configurar esas respuestas, ¿cierto? Pero desde la experiencia concreta, eso son las formas de protegernos que nos han quedado. Es el desplazamiento y confinarse. Ha sido en este momento lo que tenemos. Gracias, Yelitza. Por acá tenemos otra pregunta. Inicia con un comentario. Al estar escuchando los relatos de los niños, niñas e infancias del municipio de San Carlos y sus corregimientos, me surge la pregunta, ¿qué importancia tiene la memoria y los relatos de los niños para pensar la educación rural? Gracias por esa pregunta. Creo que bueno, es muy potente en el hecho de que ahora, como lo decía, ahora hay muchos discursos, ¿cierto?, que circulan alrededor de la memoria y de la necesidad de hacer memoria, ¿cierto? Creo que es reflexionar de fondo qué nos implica hacer memoria y en estos escenarios en específico, ¿cierto? Respecto a esa necesidad, por ejemplo, articularla a los escenarios de la educación rural, creo que cobra mucha importancia y es una necesidad manifiesta, ¿cierto? Sin embargo, también respetando como esos límites o esas experiencias específicas de los sujetos de si quieren o no hacerlo, ¿cierto? Acá precisamente recuerdo una conversación en la que escuchaba a la profesora Patricia Nieto y ella enunciaba como que es que la necesidad de hacer memoria o estas formas en las que las organizaciones o las asociaciones lo han hecho, no surgió por los académicos o no surgió por los teóricos, ¿cierto? Surgió de la misma gente, ¿cierto? ¿Qué necesidad hay de contar esto y cómo lo hacemos, ¿cierto? Y ellos buscan su manera, se inventan su forma de resolver esa necesidad manifiesta de hacer memoria. Entonces creo que sobre todo en lo rural, que son unos escenarios de conflicto tan agudos y tan específicos con unas particularidades muy, ¿cierto? Muy puntuales, es necesario, ¿cierto? Pero es también tener como la posibilidad de que con detenimiento, con delicadeza, también ahondar en esos temas,
porque creo que muchas veces hemos sido muy apresurados para hablar de eso, de unas necesidades que muchas veces no conocemos de cerca o que de pronto nos hemos acercado ¿cierto? Por extensión. Y no porque siempre, o sea, lo tengamos que hacer, haber vivido para pensar eso, no, sino precisamente porque si vamos a estar en esos lugares, en este caso, por ejemplo, como maestros y maestras, es reconocer primero lo que hay, ¿cierto? ¿Qué hay ahí y qué podemos hacer con eso que tenemos? Porque, como decía al principio, no todas las veces vamos a poder hacer cosas respecto a eso que pasa, ¿cierto? También nosotros como maestros en estos escenarios específicos, y es dejar de idealizar también esas experiencias y no vamos a poder hacer nada, ¿cierto? Porque somos nosotros contra un monstruo muy grande, finalmente. Pero que bueno, al menos como que estas conversaciones o estos espacios y las preguntas que nos surgen a partir de esto, que hemos permitido pensarnos, nos ubican en el lugar como bueno, hay muchas preguntas, ¿cómo vamos a construir? Pues tal vez más preguntas o una que otra respuesta, ¿cierto? Porque en algún momento lo decía, no es tratar de dar recetas del cómo, sino también como que al menos nos detengamos a pensar eso y que esas preguntas nos habiten. Hablando de lo que hace falta ser visto, además de los silencios generales, independientes, de edad, de género, por acá nos preguntan, ¿queda mucho por conocer en cuanto al conflicto las infancias y las juventudes? Bueno, yo creería que sí. La verdad, yo creo que todavía hay mucho por decir porque, bueno, se han hecho ejercicios de memoria, ¿cierto? Se han hecho ejercicios para tratar como de mirar cuál ha sido el estado en el que está como las infancias y las juventudes en medio del conflicto. Sin embargo, yo creo que eso ha tenido como unas miradas muy particulares o específicas. Creo que hacen falta más preguntas sobre, sobre las infancias y juventudes desde el reconocimiento de estas como sujetos, ¿cierto? Emisores, interlocutores válidos que narran su experiencia desde su entendimiento, desde su sentir, desde esa experiencia vital individual de ellos, ¿cierto? Claro que se construye con un montón de vínculos y redes desde lo colectivo, como decía ahorita también, desde la tradición oral, bueno, y cómo nos han contado esto. Pero entonces desde mi recuerdo, cómo lo articulo yo y cómo lo voy a narrar, ¿cierto? O cómo lo enuncio, cómo lo nombro. Mm, entonces es mirar como eso, pues yo no sé, yo me encontré con información sobre niños, niñas, jóvenes combatientes, ¿cierto? Excombatientes, cómo fue la vida de ellos en medio del conflicto como víctimas directas, ¿cierto? Participantes directos de ese conflicto, sea pues por la razón que sea. Otros relatos o crónicas o textos o documentaciones donde, listo, se narraban un poco como esas experiencias ya desde los niños, desde esos adultos que fueron niños. Mm, pero ahí eso es una pregunta que también me surge a partir de esto y es, bueno, ¿qué es eso que no sabemos o qué es eso que nos falta por saber o por conocer? Pero entonces, ¿cómo hacerlo? Como lo estamos haciendo en escenarios en medio del conflicto, ¿cierto? O en un posacuerdo, ¿cierto? En este caso, en este momento, ¿cómo hacer entonces con los niños, las niñas y los jóvenes que en este momento lo están viviendo, ¿cierto? Que están pasando por eso. Entonces, sí, pues me atrevo a afirmar acá de que sí faltaba mucho también por saber y conocer y tratar de ahondar en ese tema. Yelitza, vamos a abordar la última pregunta. El comentario inicia, muchas gracias por la profunda, rigurosa y sentida exposición. Quisiera preguntarte cómo le ha aportado la contribución de verdad de los actores armados en la JEP a esas víctimas que nos has narrado y cómo ha aportado en general el acuerdo de paz en esos escenarios y poblaciones. Bueno, creo que precisamente lo que nos ha permitido el acuerdo de paz con las FARC y todo lo que ha representado la JEP social y políticamente en nuestro país
lo que ha hecho es develar precisamente aquello que estaba por allá, ¿cierto? Relegado. Hacer, pues como que darle lugar a las voces que están proscritas, ¿cierto? Porque no solamente podemos reducirlo como al lugar, ¿cierto?, de los excombatientes o a la deposición de las armas por parte de un grupo armado, sino que es darle lugar a esos otros, ¿cierto?, que estaban ahí y que por muchas razones nunca habían podido, por ejemplo, buscar la verdad, ¿cierto?, de qué pasó con este familiar, qué pasó con esta persona que fue asesinada, por qué fue asesinada. Para mucha gente, pues, puede no tener sentido eso, porque dicen, pues que ya pasó, ya qué, ¿cierto? ¿Para qué tenemos que volver sobre eso? No, para muchos eso es importante. Y realmente el asunto de la verdad y en términos de reparación, ¿cierto? Simbólica, em, eso ha ayudado precisamente a darle lugar a esos otros relatos, a esas formas de contar, ¿cierto? Ellos han hecho ejercicios muy interesantes, a mí me parecen muy bonitos, donde, bueno, ellos cómo narran eso que pasó, cómo le preguntan a esos otros y cómo se encuentran con quienes fueron sus victimarios, ¿cierto? Entonces es saber que todo este escenario del posacuerdo y este lugar que ha tenido la JEP ha servido para eso, ¿cierto? Precisamente como para que las personas puedan reconocer qué les pasó, cómo les pasó y que si muchas veces pues a uno le dicen mucho, le hacen el comentario, "Ah, pues que eso no me lo va a devolver, o eso no me va a devolver X o Y persona", pero otros dicen como que, pero al menos, o esas mismas personas incluso dicen, pero al menos sé qué pasó, ¿cierto? Y, y es ver que esto es precisamente lo que pasa en medio de la guerra y que por eso precisamente deberíamos apostarle como a esos escenarios de construcción de paz desde lo cotidiano, desde lo más cotidiano, desde lo que hacemos en una aula de clase, desde el trabajo, la forma como nos relacionamos con los demás, desde el reconocimiento que podemos tener con los otros, porque esas cosas pequeñas son las que van a, pues, de una u otra forma, a marcar una diferencia, tal vez no muy grande, ¿cierto? Porque pues nuestra problemática es muy, muy aguda, muy compleja, pero creo que se puede empezar por ahí y entonces creo que ha sido uno de los retos que se ha planteado precisamente la JEP eh, y todo lo que ha implicado el escenario de posacuerdo. Gracias, Yelitza. Ya se nos agotó el tiempo, pero quisiera finalizar con una cita que nos deja uno de los participantes y una pregunta final. Los relatos me llevaron a pensar en este fragmento de Norma Barbaquerela. Aquellos que nos hemos acercado a la infancia sabemos que existen muchos niños que conocen muy poco de esta magia que querríamos hacer durar. Pocos momentos y mechados con largos tiempos de orfandad. Esa magia existe cuando hay un otro capaz de velar por esa infancia, capaz de hacer alrededor del niño una cápsula protectora, donde lleguen amortiguados los aullidos de lo real, se oigan en sórdida veladamente. El otro, como tímpano titánico, separa al niño de eso terrorífico que lo amenaza constantemente. Me quedo con la pregunta, ¿qué hacer con esos relatos? Sobre todo, ¿qué hago yo desde mi oficio para que eso no se repita? Muchas gracias, querida Manuela, por compartir ese fragmento. Eh, y yo creo que esa es la gran pregunta que nos queda, o sea, ¿qué hacer con esos relatos? Y a mí esa pregunta o sea, desde que estaba como en esa búsqueda, con los relatos propios también, y me quedo muy acentuada con esa conversación que compartí en algún momento que tuve con esta chica de 11 años en algún lugar pues de este país y que inmediatamente ella terminó de decirme todo lo que me dijo y de contar todo lo que contó y yo dije, jue madre, ¿yo qué hago con esto, cierto? Y, y qué podemos hacer nosotros desde nuestra cotidianidad para que eso no se repita. Creo que es una de las preguntas también más importantes. Y pensar eso en medio del escenario en el que estamos, o sea, porque realmente es complejo, o sea, hay gente que no la está pasando bien,
Hay gente, niños, niñas, adultos, adultos mayores, que en esos momentos están en unas condiciones muy complejas y que podríamos decir, bueno, y esto se está repitiendo, y qué está pasando, y qué estamos haciendo nosotros, ¿cierto? Em, para pensar todo esto que nos compartes, Manuela, y seguir insistiendo también como en esa, en acompañar, creo que es como lo que nos queda, ¿cierto? Cómo acompañamos, pensar las formas en las que acompañamos y cómo somos cápsula protectora también, ¿cierto? No desde el hecho de desdibujar al otro y guardarlo en una burbujita para que nadie le pase, ¿cierto? Ojalá pudiéramos hacer eso y resguardarlos de tantas cosas que tal vez en nuestra idealización de las formas de cuidado podríamos pensar, ojalá todo eso no les pasara, ¿cierto? O ojalá no vivieran X o Y cosas, perdón, pero es pensar eso, ¿cierto? ¿Cómo hacer entonces con lo que tenemos y cómo pensar también otras formas de hacer a partir de lo que ya conocemos y hemos vivido? Yelitza, muchas gracias de nuevo a todos los asistentes por permanecer aquí con nosotros. De pronto, ¿alguna palabra de cierre, Yelitza? No, infinitas gracias a ti, Marisol, por haberme acompañado, por haber gestionado el espacio, por haberme invitado. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron, que me acompañaron de corazón. Esto es pues algo que a mí me mueve mucho, que me importa muchísimo y que tratamos pues como de pensar de una manera sensata pero rigurosa, ¿cierto? Desde, no solamente desde un asunto como de la opinadera, sino desde un hacer riguroso, vinculando como lo que escuchamos, ¿cierto? Atentamente de los otros, lo que podemos leer y lo que la teoría nos ha brindado para comprender también esas otras visiones de mundo. Y bueno, reconociendo sin lugar a dudas las experiencias vitales de las personas, que creo que eso es también como lo que nos ayuda a pensar y a sentir un poquito lo que somos como sociedad, ¿cierto? Pegados de herramientas como la música, la literatura, que creo que es lo que finalmente nos resulta también como salvando en muchos aspectos de todo esto que nos acontece. Entonces, mil y mil gracias por haber estado acá acompañándonos. Un abrazo. Bueno, a los participantes también les queda la invitación de seguirnos acompañando, no solo desde ese rol de participantes, sino también de postularse como ponentes en Enseño porque quiero. Enseño porque quiero es una estrategia de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia, liderada por Educación Virtual, que promueve la apropiación social del conocimiento a través de encuentros virtuales que propician ese intercambio de saberes, de experiencias, y no solo lo hacemos con la comunidad académica, sino también con la sociedad en general. Así que invitados todos también a ser parte de esta estrategia como ponentes. Muchas gracias. Feliz día para todos.